con 35, vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación con la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrate. Muy buenos días. Y vamos a saludar a nuestros panelistas. En primer lugar, creo que lo tenemos por ahí, al académico de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile, Felipe Agüero. ¿Cómo estás, Felipe? No está, ya va a estar en poquitos segundos. Pero por de pronto saludamos al diputado del Partido Socialista, Daniel Melo. ¿Cómo estás, Daniel? Diputado, buenos días. Sí, buen día, Patricio, Montserrat. Llegando en unos minutos al estudio. Aquí estamos esperando la lluvia. Eso, por mientras. Sí, se entiende, diputado, porque la verdad es que la lluvia causa estragos en Santiago. Así que partimos por mientras con usted ahí vía telefónica, mientras lo esperamos que llegue acá. Y bueno, el tema de las primarias, de los debates, ahora hay otro debate en curso. Ayer fue el primer debate televisivo, cuando restaban exactamente 2 semanas para la elección. Escuchamos la posición del Frente Amplio a través de Simón Ramírez, el secretario ejecutivo de esa colectividad, sobre las tensiones que se evidenciaron en el debate, pero que vienen de antes, ¿no? Con dichos como los de Landerreche, la presidenta de su partido, del Partido Socialista, haciendo como esta suerte de separación entre tipos de izquierda, tipos de progresismo, ¿no? Y ahí quería partir preguntándole cómo observa esa tensión que se respira en el ambiente. De hecho, el socialismo democrático se excusó para asistir hoy a la reunión habitual que tienen con los partidos del oficialismo, que es una señal, ¿no?, de esa molestia, de esa tensión. ¿Cómo lo ve? A ver, que primero no hay que perder que el adversario siempre está al frente, está, ¿no es cierto?, en la derecha, sus posiciones extremas, en la candidatura de lo que representa Elis Matei, José Antonio Kaiser. Y creo que siempre hay que cuidar el tono quizás del debate, a propósito, por ejemplo, de los dichos del propio Oscar Landerreche, o las afirmaciones también que ha sido el propio senador Fidel Espinosa. Ya, creo que no contribuyen mucho al debate de ideas y de proyectos sobre el futuro. Ahora bien, uno puede compartir o no la forma y el fondo de lo que plantea la campaña del Frente Amplio, en particular en materia presidencial, ¿ya? Y yo creo que la verdad que las caricaturas de esa campaña tampoco contribuyen mucho al buen ánimo que debía rondar en la coalición, ¿no es cierto?, de gobierno. Y por lo tanto, yo tengo la impresión de que, más allá de estas tensiones, acá lo central es que el mundo progresista se puso de acuerdo en una primaria, con un marco común en materia programática, para poder tener una candidatura que sea competitiva de cara a la primera vuelta presidencial. Y eso es lo que nos estamos jugando hoy día, creo yo, ¿ya? Y desde el punto de vista de los énfasis, bueno, es muy concreto. Nosotros representamos a una izquierda que no es una izquierda testimonial, sino que más bien es una izquierda que busca transformar la vida de la gente en su vida cotidiana, y eso ha quedado demostrado en los gobiernos en los cuales hemos participado en los últimos 30 años. Más allá de la crítica que pueda haber a los procesos históricos de tan larga data, piensen que son más de 3 décadas, en las cuales, en el caso del Partido Socialista, ha contribuido en buena medida a mejorar las pensiones de los chilenos, a avanzar los derechos de las mujeres, las políticas de identidad de género. En materia educacional hay más de 500.000 jóvenes estudiando gratuitamente en la universidad a propósito de la reforma de la primera presidenta Michelle Bachelet. Reforma, una parte de ellas que cuando Frente Amplio estuvo en el Congreso las votó en contra. Entonces, ¿por qué? Porque para visión de ellos en su momento fueron reformas demasiado mínimas, ¿no es cierto? Pero nosotros entendemos que los cambios son tranquilos, que los cambios son progresivos en el tiempo, y yo la verdad prefiero que avanzar 2 o 3 pasos para llegar al número 10 que no avanzar absolutamente nada. Sí, Y ahí, diputado, ahí... Eso también ha sido la conducta, Patricio, déjame terminar la idea, también ha sido la conducta nuestra en el gobierno del presidente Boric, porque en materia de reforma de pensiones no es todo lo que queríamos, pero entendíamos que era un paso. Entonces, bueno, esa es la conducta que nosotros hemos querido
tener al menos para poder contribuir, ¿no es cierto?, en el marco de este gobierno y también lo que queremos hacer futuro. Sí, ya vamos a ir inmediatamente con Felipe Agüero, pero para darle una vuelta adicional al punto, diputado, claro, está esta expresión de molestia que hizo ayer Carolina Toá. Ahora no va a ir el senador Quintana ni la senadora Bodanovich, aparentemente, según lo que dicen los medios, a la reunión de los partidos políticos del oficialismo hoy día lunes. Pero estábamos entrevistando recién a Simón Ramírez y traigo simplemente el punto a propósito de su mención a Landerreche, pero a Fidel Espinosa también, que ha habido del lado de ustedes, voy a decirlo así, no solamente críticas, sino a veces insultos, ¿no? Y uno podría decir... Descalificaciones personales, incluso. Imbécil, ¿no? Le dijo Fidel Espinosa al candidato Inter la semana pasada. Y uno podría decir, bueno, son personas los que lo hacen, pero no hemos escuchado en todos estos años a los presidentes de los partidos respectivos, o incluso, en este caso, a la candidatura, establecer una posición clara de rechazo a esas expresiones. Entonces, claro... Sí, si usted fuera del Frente Amplio se lo preguntaría igual, diputado, pero ¿qué responsabilidad asumen ustedes en el clima que se traduce en que desde el Frente Amplio digan lo que dicen del socialismo democrático? A ver, las opiniones que se han vertido son a título personal, en ningún modo representan la opinión del comando y tampoco la opinión institucional del Partido Socialista respecto a Gonzalo Inter o en general el Frente Amplio. Mira, de hecho, si tú revisas, yo mismo he tenido mi opinión crítica respecto a las opiniones que vistió en su momento Oscar Landerreche, porque creo que el adversario no está al interior de la coalición política. Uno puede tener distintas visiones de fondo y de forma, pero creo que el adversario está, y es claro, en la agenda conservadora que busca retrotraer derechos de parte de la derecha, porque acá las personas que sufren, la verdad, y digamos las cosas por su nombre, son los trabajadores, son las mujeres en el avance de sus derechos, en la diversidad sexual, la agenda antidiscriminación, por ejemplo, las políticas medioambientales. Esos son los ámbitos que van a ver de manera concreta el avance de una agenda conservadora que es negativa para el país. Por lo tanto, yo creo que hay que situar bien dónde está el adversario. Y bueno, hay análisis y críticas que uno puede hacer al último periodo político, pero al ciclo político. Pero eso es muy distinto a entender la relación con el propio Frente Amplio como una relación de disputa desde el punto de vista de los objetivos comunes que compartimos. ¿Ya? Y yo soy al menos de aquellos dirigentes que cree que no existe ningún tipo de futuro, si es que no existe, político, de proyecto compartido con el Frente Amplio, con el mundo progresista, pero también con los sectores que históricamente también han contribuido con su experiencia y con su trayectoria al desarrollo del país, como la democracia cristiana. Nosotros necesitamos unir a todo el mundo de la centroizquierda en función de un proyecto político de país para ser una alternativa real a la derecha. Y eso es lo que está en juego en esta elección primaria. Y nosotros creemos que Carolina Toá representa de mejor manera aquella opción legítima, viable, para enfrentar hoy día a las candidaturas de Kaiser, Kass o Evelyn Matei en esta primera vuelta. Creemos que hay más fuerza, mayor capacidad de poder contribuir a ese propósito. Sí, bueno, le damos la bienvenida al académico de nuestra Facultad de Gobierno, el profesor Felipe Agüero. Felipe, buenos días, bienvenido. Bueno, te sumo a la pregunta sobre estos intercambios que ha habido en las últimas semanas, si es propio de una primaria, ¿no? Recordemos cómo fue la primaria Boric-Hau, que fue bien dura también. Y si esto conspira un poco con respecto de la unidad en el progresismo que dice el diputado Melo, y sumo también el tema de las proyecciones electorales. Hay una encuesta que es confidencial, la encuesta CADEM, que yo no voy a mencionar exactamente los números porque hay veda electoral, pero sí más o menos, para que se hagan una idea. Janet Jara está duplicando en mención espontánea a Carolina Toá. José Antonio Kast se consolida en el primer lugar.
Y bueno, Janet Jara en el tercer lugar, ¿no? Esto mención espontánea, que es distinto a la opción cerrada, digamos, ¿no? ¿Cómo ves ese dato que es interesante, cómo se ha ido consolidando, por un lado, José Antonio Kast y por otro, Janet Jara, que son como los extremos, ¿no? Podríamos decir. ¿Cómo lo es? Sí, buenos días y gracias por la bienvenida y me excuso tuve un ingreso un poquito complicado por cosas de aquí del computador, pero estamos aquí. Muchas gracias. Un saludo también al diputado Melo. Eh, Mira, yo quisiera hablar menos de las disputas de primaria, porque son disputas de primaria, son inevitables. Y claro, tienen que ver en la superficie está lleno de dime y direto por personajes que pueden no ser los más centrales dentro de cada campaña y que se tienden a multiplicar, en fin. Eh, pero lo más preocupante, creo yo, es lo de las proyecciones electorales, que se están ya, al parecer, medio consolidando, pero siempre teniendo en cuenta de que es un electorado del que no se sabe, porque es un electorado voluntario, el que va a participar en las primarias y que va a responder a los sectores más militantes, sobre todo creo en el sector oficialista, más que en el otro. Eh, y ahí yo tengo una pregunta que hacer en relación, aprovechando la presencia del diputado Melo, que es, bueno, por razones que ya se han debatido en distintos lugares, los cambios que están teniendo lugar en las proyecciones, de acuerdo a encuestas más recientes, en el oficialismo, que tienden a empatar y a apuntalar un ascenso de la candidata Jara. Eh, Creo que una pregunta pertinente es, porque como se ha dicho aquí hay mucho nerviosismo en esto de las primarias, de las disputas, qué sé yo, eh, pero al final esto tiene que ver con cuánta gente va a ir a votar y quiénes van a ir a votar. Y yo no estoy seguro si no le pesa a Carolina Toá el comienzo remolón del Partido Socialista en su apoyo a la candidatura de Jara. Creo que ahora es incontrovertible, está en todas partes, en la Mm. franja, etcétera. Pero no sé si ustedes me permitirían preguntarle al diputado Jara cómo ve él eh, el sentimiento dentro del Partido Socialista, de las bases del Partido Socialista, porque al final creo que hay que admitir que el grueso del apoyo que puede esperar Carolina Toá va a ser movilizado por el aparato del Partido Socialista que está en todo el país, etcétera. Ahí está la fuerza orgánica. ¿Cómo ve él el sentimiento dentro del electorado socialista de base? ¿Y cuán movilizado pueda estar para esta elección que está a Sí. puertas? Sí, ahí. Diputado Melo que se teletransportó acá. Estamos en el estudio. Bienvenido, diputado. Sí, De sí, nuevo. veo una aparición ahí, muy bien. Sí, tú decías, Felipe, si te lo permitiríamos, si te permitiríamos hacer la pregunta. ¿Cómo no te vamos a permitir hacer la pregunta? Pero déjame agregar algo más, ahí saludamos al diputado. La pregunta de Felipe está basada en el supuesto de que ya no está instalada la idea de que era carrera corrida como algunos pensaron hace algunas semanas que iba a ser la primaria. ¿O usted está en desacuerdo con eso? No, yo nunca creí que la campaña era una campaña corrida. La verdad es que para aquellos que hemos enfrentado elecciones, siempre es importante contar hasta el último voto. Y toda la campaña hay que hacerla completa, sobre todo cuando es una campaña muy corta, 2 o 3 semanas de campaña al hueso. Entonces no es una campaña mediano larga, ¿no? Entonces, claro, yo creo que, mira, siempre es bueno partir desde un inicio en las candidaturas. Y creo que nosotros llegamos al último a esta candidatura. Y eso hay que reconocer también y hacerse una autocrítica respecto a ese hecho. ¿Ya? Porque de alguna forma eso también contribuye a que los equipos de campaña, que las ideas y propuestas programáticas de los partidos, en este caso el nuestro, de la incorporación de los liderazgos a nivel territorial, ¿no es cierto?, al propósito de llevar adelante esta candidatura, bueno,
se ha demorado más de lo que debió haberse demorado. Ahora, eso no quiere decir que nuestro partido no esté en terreno, no esté trabajando, no esté todo en el día a día, ¿ya? De hecho, estuvimos una vez más en mi distrito el fin de semana, en este caso con los alcaldes de la Comuna del Bosque, Pedro Aguirre Cerda, una vasta fuerza de dirigentes sociales y políticos también de nuestro distrito, el 13, en la Comuna Pedro Aguirre Cerda, en un trabajo programático, tuvo una mañana, y después concurrimos a la conversación con la propia candidata. Ya estuvimos en la feria, ahí en la población Dávila, entonces hay un esfuerzo concreto. Ella venía de hecho desde la Florida, de la Comuna de la Florida. Entonces hay un esfuerzo grande por movilizar, ¿no es cierto?, nuestra base de apoyo en cada uno de las comunas y distritos de nuestro país, ¿ya? Y yo creo que esta es una campaña que está abierta. Mira, las encuestas son fotografías del momento, ¿ya? Hay que leerlas y hay que tomar decisiones para poder, en estas últimas 2 semanas que quedan, salir con todo a conversar con la gente, yo creo, ¿ya? De por qué es necesario tener una candidatura que sea competitiva, una candidatura que exprese, ¿no es cierto?, una posibilidad de tener mayor amplitud del punto político, electoral, pero también que se transforme una candidatura de un cambio tranquilo. Ya, pero ¿ya? diputado. De un cambio progresivo, ¿ya? Y en eso creo que Carolina Toá tiene, ¿no es cierto?, cualidades distintas que la pueden instalar, ¿no es cierto?, en el sentido común de la gente como una candidatura que tenga la capacidad de poder aglutinar a una mayor amplitud de fuerza política, fuerza social y cultural para derrotar, ¿no es cierto?, a la derecha en las elecciones del mes de noviembre de este año. Sí, pero esa amplitud que usted escribe no la tiene necesariamente Janet Jara. Y ahí, volviendo a la pregunta de Felipe Agüero, ¿cuál es la disposición en el Partido Socialista en caso que se confirme lo que están señalando varias encuestas, no solo una, y que gane Janet Jara la primaria? La disposición dentro de el militante socialista para votar por Jara, hacer campaña con entusiasmo y todo. O sea, a ver, mire, cuando uno ingresa a una primaria, tiene un compromiso. Sí, son las reglas del juego. Y ese compromiso hay que cumplirlo, ¿ya? En el partido, ¿Pero con ganas o sin ganas? En el Partido Socialista no hay ningún tipo de anticomunismo, porque se ha tratado también de caricaturizar eso, ¿ya? Nosotros vamos a estar con Janet Jara si es que ella resulta ganadora, o con Gonzalo Winter. Nosotros aspiramos, por cierto, de manera legítima, que nuestra candidata logre triunfar e imponerse en las primarias del 29 de junio. Creemos que es lo más óptimo para que el mundo progresista, en su amplia definición, tenga la capacidad de derrotar a la derecha o pasar a la segunda vuelta presidencial. Ya, ahora, si es Janet Jara, bueno, nos pondremos todos detrás de esa candidatura. Ella fue una excelente ministra del Trabajo, trabajamos sin ningún tipo de problema en el Congreso, pero la verdad es que el esfuerzo hay que hacerlo hasta el último minuto, y nosotros esta carrera no la damos por perdida, si vamos como en la mitad del partido. Recuerde que esta es una campaña muy corta, ¿ya? Y quedan un poco menos de 2 semanas, y en ese esfuerzo no le quepa la menor duda que los socialistas vamos a seguir trabajando para lograr un triunfo en la primaria del 29 de junio. Sí, yo ahí simplemente decir, diputado, cuando usted dice que no hay ningún anticomunismo en el Partido Socialista, es que los historiadores del Partido Socialista dicen que siempre ha habido una línea anticomunista dentro del Partido Socialista. Lo menciono nomás porque ese es un dato histórico, y también, no, pero lo digo, también recordé espontáneamente que en la primaria anterior, la de Jadwe con Boric, hubo un largo audio de Camilo Escalona que circuló tanto dentro del Partido Socialista que hasta a mí me llegó, que no soy socialista, donde Camilo Escalona argumentaba que la alianza entre el Partido Socialista y el Partido Comunista solo funcionaba si era encabezada por el Partido Socialista y no al revés. Bueno, lo menciono nomás como un dato. Ahora, sí, pero solo quiero señalar primero que entre Janet Jara y Daniel Jadwe son liderazgos completamente distintos. ¿Verdad? Claro, pero el Partido Comunista es el que está detrás. Hay un acercamiento muy distinto. Sí, claro, bueno, pero mire, no hemos sido nosotros los que hemos puesto palitos, ¿no es cierto?, para una posible candidatura presidencial de Janet Jara, así que va a la primera vuelta presidencial, ¿ya? Inclusive, cuando ella asomó a señalar que si ella ganaba esta primaria iba a suspender su militancia,
Bueno, se le vino todo el Partido Comunista encima, pues. Sí, po. Lautaro Carmona, Sí, ¿no es cierto? sí. Carmen Gerdo, o sea, no hemos sido los socialistas los que hemos puesto esos puntos, la verdad. Sí, ahí Felipe, te quería preguntar tu evaluación del diseño de Carolina Tobar, ¿no? Esta idea fuerzas que ha levantado con bastante fuerza, crecer hacia el centro, la gobernabilidad, esta misma manera de presentar una candidatura que ha dado Paulo con mayor o menor grado de justicia, eso lo decidirán nuestros auditores y televidentes. Aquí es una candidatura nostálgica de los 90, como decía Winter, o reivindicatoria de la concertación. Y en paralelo con eso, otro argumento que ha dado hasta el día de hoy Carolina Tobar, que es que ella es la única que le puede ganar a la derecha, ¿no? Bueno, sobre estos dos niveles, ¿qué podrías decir? Está silenciado, Felipe, no te escuchamos. Vale, gracias. Ahí sí. Mira, yo tengo tendo a coincidir con la apreciación de Carolina Tobar de que ella sí sería la candidata más competitiva, ciertamente, en una confrontación con la derecha. Pienso además que es quien tiene mejor articulado un sentido programático y que reúne también toda una capacidad política bastante grande. En ese sentido creo que sí, que ella es la más competitiva. Pero claro, no está todo escrito porque no se sabe qué pasaría con una candidata como Janet Jara, que tiene todo lo que todo el mundo dice, el síndrome negativo, entre comillas, de comunista, en términos del anticomunista, y en fin, cómo sería eso trabajado por distintos sectores, pero no sé si su arrastre tenga realmente un tope, a lo mejor no lo tiene, y podría ser una candidata competitiva, no lo sé, pero por ahora pienso que la más competitiva sí es Carolina Tobar. El problema es que Carolina Tobar gane la primaria. O sea, su competitividad a nivel nacional depende claramente de su competitividad dentro de la alianza oficialista y eso está por verse. Me alegra escuchar al diputado al diputado Melo, que está el Partido Socialista empeñado en movilizar plenamente al partido. Que todavía falta para llegar a un 100% ahí, o quizás a un porcentaje razonable, para poder que eso se logre expresar finalmente en la primaria. Ahora, respecto al diseño de la campaña de Carolina Tobar hacia el centro, bueno, yo creo que este lenguaje de reconstitución de la concertación, no sé qué tan apropiado sea, la verdad, porque eh, es revivir, o sea, está bien que desde su sector se plantee una reivindicación de los aspectos positivos de los 30 años y que por ese camino se recupere un sentido de apelar a un votante que tiene un sentido del orden, de la cotidianeidad, etcétera, como se hablaba en algunos sectores este fin de semana. Eh, pero en el contexto de la primaria, no sé si sea en realidad lo más razonable. La primaria está concentrada en la competencia interna. Luego viene la elección nacional, donde lo que cualquier sea el sector ganador, lo que hay que hacer es un diseño que logre abarcar a la mayor cantidad de sectores posible y apelar a la mayor cantidad de focos electorales posibles. Pero es una dinámica distinta de la dinámica de la primaria. Entonces, ahí no estoy muy convencido de ese diseño. Sí, todos los expertos, analistas que hemos tenido por lo menos acá en la radio han coincidido en que la campaña de Tobar está siendo más enfocada en la primera vuelta que en la primaria, lo que podría
jugarle en contra. Bueno, son las 9 en punto, tenemos que hacer un corte. A la vuelta, si les queda algún comentario de esto, podemos retomarlo. Pero también les quería proponer que hablemos de las licencias médicas, lo que está pasando, ya que tenemos aquí a un diputado de la República, lo que está pasando en la Cámara, en el Senado. El senador Sandón anunció que va a haber una modificación del reglamento del Senado, presidente de esa corporación, y en la Cámara hay una situación que está involucrando al presidente de la Cámara y a otros parlamentarios también, el uso inadecuado de las semanas distritales, ¿no? Que no tiene que ver estrictamente con las licencias, pero sí con un ausentismo en la Cámara que muchas veces vemos, ¿no? Les queremos proponer tomar ese tema y otros también a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile 102.5 en la banda de frecuencia modulada te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Argos Geria, invitando a borrar penas y amarguras, buscando un mejor destino para nuestro país y el planeta, buscando un bello sino. Es una invitación a ser dueños de nuestro futuro, entendiendo el presente con una ayudita de la ciencia, el arte, los lugares y su gente, al ritmo de la música de todo tiempo, lugar y estilo. Y nos dieron las 10 y las 11. Bello Sino, domingo a las 10 de la mañana en Radio Universidad de Chile, la radio que reflexiona como usted.
Son las 9:05. Está bueno el tema. No sé, hay diputados si quiere complementar, Felipe, algo del bloque anterior. Yo quiero hacer un comentario respecto a esta idea de la concertación. Bueno, la concertación se terminó el año 2009, cuando fuimos derrotados en la campaña presidencial con Eduardo Frei. Ya, lo recuerdo porque en ese tiempo yo era el presidente de la Juventud Socialista. Y bueno, fuimos derrotados. Después surgió la nueva mayoría como una alternativa que llegó hasta el Partido Comunista desde la democracia cristiana y que unió la posibilidad de poder tener un programa de cambio y de transformaciones con Michelle Bachelet en su segundo gobierno, ¿no es cierto? Y creo que si algo le falta a la candidatura de Carolina Toá es centrarse en una fórmula de cambios tranquilos. Nosotros somos una fuerza de cambio tranquilo. Apelamos a las transformaciones con gobernabilidad, apelamos a las transformaciones que permitan mejorar la vida de la gente. Y eso está demostrado en la historia. O sea, si uno solo va 10 años atrás, 500.000 estudiantes hoy estudian gratuitamente en la educación técnica superior. Y esos son cambios que hicimos nosotros, desde nuestro gobierno. ¿Ya? O el Chile Crece Contigo, por ejemplo, ya que es una política importante para, en este caso, garantizarle a los niños y niñas de Chile educación en la etapa preescolar. ¿Ya? Si uno va un poco más atrás, inclusive el fin de la posibilidad de tener ley de divorcio o los hijos ilegítimos, bueno, el plan ¿no es cierto? Auge. El plan Auge con el presidente Lagos, que establece el primer piso, ¿no es cierto?, para garantizar el acceso a la salud. Entonces, mire, nosotros tenemos, si uno mira hacia atrás, decir, mire, avanzamos, ¿ya? ¿Por qué? En la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, yo me pregunto, ¿cómo votó, por ejemplo, el Frente Amplio? Votó en contra, porque no le satisfacía su aspiración, ¿ya? ¿Cómo votó la reforma educacional? En contra. ¿Por qué? Porque no le satisfacía. Entonces, nosotros siempre hemos creído en cambios progresivos en el tiempo. ¿Ya? Aquí no existen fórmulas radicales para transformar el mundo de un día para otro, pero sí la posibilidad que con una política que permita mejorarle la vida a la gente de manera concreta. Por eso hemos respaldado y apoyado cada una de las medidas que ha tenido el presidente Boric. ¿Ya? O sea, por ejemplo, avanzar en el copago cero es una medida importante. El sueldo mínimo, las 40 horas, son cosas importantes. Quizás no es todo lo que uno quisiera, pero son pasos. La reforma de pensiones es exactamente lo mismo. Entonces, hay una política que al menos desde nuestro mundo apela a los cambios tranquilos, cambios progresivos en el tiempo, y yo creo que Carolina Toá expresa aquello. Tiene que hacerlo con más fuerza, con más nitidez, creo yo, de aquí a lo que queda de 10, 12 días de campaña. Sí, pero ahí, diputado, y para darle la palabra a Felipe también, esos cambios tranquilos, con gradualidad, no tienen mucha mística, mucha épica, que es lo que uno ve que quizás le hace falta a la campaña de Carolina Toá, y que sí la tiene, por ejemplo, Yanet Jara, más allá de sus atributos personales, que es muy simpática, que bueno, está bien, la gente también vota por eso, ¿no? Pero no se ve mucha mística en el proyecto que ofrece Carolina Toá. Las propuestas, ¿no? Más allá de, como digo, de los atributos personales. Felipe, no sé si tienes algún comentario respecto de aquello. Estás silenciado. Siempre me pasa, porque estoy aquí pendiente que no irrumpan los mastines aquí ladrando. Pero, en fin... No, mira, me parece muy razonable el comentario de Daniel Melo. Lo que sí yo creo que la cuestión es cómo en estos días ser capaz de perfilar de mejor manera objetivos programáticos muy concretos, que pueden estar sumidos en una perspectiva de cambio tranquilo, en fin, todo eso. Pero lo que falta, creo yo, como señala Montserrat en términos de la mística, es cómo aterrizar eso en términos de propuestas concretas que le hagan sentido a la gente hoy día. Cómo eso puede ser capaz de movilizar de una manera más entusiasta a los votantes que se espera que asistan a las primarias. Eso es lo que creo que le falta hoy a Carolina Toá. Bueno, vamos a pasar al tema de lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional en general y en la Cámara de Diputados en particular, con esta cosa de los... Bueno, hay una investigación en desarrollo que es la que va a establecer qué es lo que está sujeto a norma y qué es lo que no está sujeto a norma. Pero a mí me parece que tan importante como esto es la evidencia de que hay cosas que
no necesariamente son incorrectas desde el punto de vista formal, pero que sí lo parecen, como por ejemplo la utilización de la semana distrital para, ¿cómo se dice? Vacaciones. Bueno, hay palabras más formales para eso, pero se entiende, ¿no? La semana distrital siempre ha sido entendida, por lo menos por mí, pero entiendo que por todo el mundo, como una semana de trabajo parlamentario, en terreno. O sea, no se suspenden las sesiones por suspenderlas, sino para que haya una semana en la que el diputado o senador pueda recorrer el distrito, conversar con la gente. O sea, en nombre de la vinculación entre representantes y representados, pero parece que en varios casos está siendo utilizada para otros fines, y como no está normado, eventualmente no sería objeto de sanción, pero se establece ahí un punto. Y lo otro, los permanentes viajes al exterior de un montón de dirigentes con distintos motivos. Hay en varios casos de parlamentarios lugares que se repiten, parlamentarios que van 5, 6, 7 veces en el año al mismo país, y así sucesivamente. Bueno, esto es transversal, diputado Melo, es transversal. Pero bueno, ahí quería preguntarle qué reflexión puede hacer. Pues. A ver, la primera es que los parlamentarios tenemos 3 funciones en el caso de la Cámara de Diputados y Diputadas. Una de ellas es representar, ¿ya? Y para poder representar los intereses de la comunidad, bueno, hay un espacio importante, como tú recién lo nombrabas, que es la semana distrital, que es la semana para poder recorrer el distrito, conversar con los vecinos, tener reuniones con organizaciones, recoger las demandas, los dolores que tiene la gente, ¿ya? Ese es el sentido, la verdad. Las otras 2 funciones es fiscalizar que los actos de gobierno se realicen con total transparencia, que los recursos públicos lleguen efectivamente para aquellos objetivos que fueron, ¿no es cierto?, definidos, ¿no? Y la más importante, creo, que es legislar, estar en el Congreso, es participar activamente de las sesiones, de las comisiones expertas que cada uno es parte. Entonces, esa es la principal tarea, ¿ya? Y hoy día, bueno, yo creo que lo de las licencias generalmente es una cosa bien sintomática de la sociedad chilena, ¿ya? No un problema solamente de la política, pero el problema nuestro es que en el Parlamento estamos siempre bajo un escrutinio público muy, muy fuerte, ¿ya? Y me parece bien. El pueblo nos entrega un mandato y ese mandato hay que ejercerlo a cabalidad, ¿ya? Y efectivamente hoy día, y yo valoro la decisión que toma en este caso la corporación de tener una especie como de auditoría interna, ¿no es cierto?, de investigación interna, tanto para los diputados y diputadas, así como también para los funcionarios, en respecto al uso de las licencias médicas y los viajes, ¿no es cierto?, al exterior, ¿ya? Prontamente va a haber un informe respecto a esas situaciones, y algunos medios de comunicación también, bueno, se han interiorizado respecto a otras situaciones de parlamentarios que salen repetidamente de fuera del país, no cumpliendo o como tú lo planteabas, si bien no es ilegal, pero sí doblándole un poco la mano, ¿no es cierto?, a las funciones, a las tareas propias de los congresistas, ¿ya? Y en eso, bueno, yo me imagino que además entiendo que también va a existir internamente un pronunciamiento, ¿ya?, por parte de la corporación, de la cual yo también comparto. Creo que es necesario hacerlo para poder transparentar, ¿no es cierto?, todas estas situaciones, y aprovechar también esta suerte como de crisis para ir mejorando los reglamentos internos, los cuales también nos hemos dado nosotros, ¿ya? Y yo creo que eso es necesario y se ha ido haciendo en el tiempo por lo demás. Respecto, por ejemplo, a los gastos de carácter operacional que cuentan los parlamentarios, ¿ya? Antes, en la década del 90, al parlamentario se le entregaba todos los recursos para contratar gente, para los gastos operativos, para contratar una sede. Hoy día toda esta cosa está arreglada. ¿Ya? Mes a mes tenemos distintas auditorías respecto al uso de nuestros recursos que nos entrega, ¿no es cierto?, la Cámara, en este caso, ya sea para el arrendo de las sedes, para la contratación de los temas de comunicación, contratación de personal. O sea, hay auditoría muy concreta y muy específica, ¿ya? Y yo creo que eso surge a propósito también del mal uso que en algún momento se le dio a determinados instrumentos. Y yo tengo la impresión de que también aquí hay una oportunidad para que esto ocurra respecto a las situaciones que se están investigando. Sí, había
un aumento de los estándares de transparencia, pero todo indica que falta todavía, ¿no? Por ejemplo, en uno de los reportajes que sacó Omega la semana pasada, que dio cuenta de estas situaciones, le preguntaban a algunos parlamentarios, la que más recuerdo, no es por personalizarlo, la diputada Hertz, que efectivamente ya habría salido en semana distrital fuera del país, sí, varias veces. A ver a su hijo a España, sí. Claro, y ella dice, bueno, pero es que no es ilegal, entonces hay que legislar. Ahora, y ahí Felipe te hago la pregunta, ¿no? Porque, claro, una cosa puede que no sea ilegal, pero hay un componente ético de los parlamentarios que tienen que predicar con el ejemplo. En un momento, además, que el Congreso tiene un nivel de popularidad que está por el subsuelo, y una distancia también entre la ciudadanía y la política, ¿no? Claro, entonces ahí hacer alusión a lo que es legal o reglamentario o no, pareciera no ser la mejor, el mejor argumento, ¿no, Felipe? No sé cómo lo ves. Sí, mira, creo que bueno, ciertamente la importancia de lo legal es grande, si es legal o no es legal, ese es el punto de partida. Pero ciertamente, como tú dices, Montserrat, en un momento en que el prestigio de esta institución está tan bajo y cuestionado, yo creo que hay que ser extremadamente, hay que hacer un esfuerzo superior a lo legal y ser muy riguroso en este tipo de cuestiones, es decir, que además marcan, como tú dices, una distancia con la gente, de lo que pueden hacer los representantes y lo que puede hacer la gente. Entonces sí, ciertamente que ese es un tema de que lo legal no es suficiente. Hay un tema de legitimidad, hay una legitimidad legal, pero la legitimidad va mucho más allá. Y especialmente en un momento como este, donde hay que hacer un esfuerzo tremendo, tomando en cuenta las medidas de las que ya habla, por ejemplo, Daniel Melo. Pero hay un esfuerzo que hay que hacer de largo plazo, de cómo restituir la confianza en estas instituciones, y estas cosas sin duda que son importantes. Ahora, en relación con la cuestión de las licencias, yo creo que esta es una crisis también, como varias, bastante anunciada, porque se sabe, hace tiempo que se sabe el tema de la... No sé si el sonido es afectado aquí por los sonidos de Santiago Centro, de las sirenas que suenan. Espero que no. No se escuchan. No. Se escucha todo bien, ¿eh? Excelente. Sí. ¿Y hacías alusión a tus mascotas también, Felipe, en algún momento? Sí, también. Pero acuérdate lo que le dijo el Quijote a Sancho. Deja que los perros ladren. ¿Ah? Exacto. Sí. No, que estas sirenas no me dejan escuchar a mí, que es el problema. Bueno, pero mira, es un problema largamente anunciado esto de la licencia, porque se sabe hace mucho tiempo de que ahí hay una maquinaria muy grande que se mueve, partiendo de la base que no hay que jamás poner en duda el derecho de los trabajadores a la licencia médica, a atender los problemas de salud adecuadamente. Pero claro, las licencias, en la forma que se han venido tratando, han distorsionado el ejercicio de este derecho de manera importante. Y claramente los controles que pueden existir dentro de los distintos sectores comprometidos no son suficientes, y se requiere ahí de una revisión muy, muy, muy rigurosa que permita ponerle un coto a esto. Pero esto tiene que ver, yo creo, con los temas de la inmediatez de la política, de estar siempre enfrentando el problema que quizás lo mediático impone y que impide ver las cuestiones más de largo plazo. O sea, yo creo que este tema de la licencia es un ejemplo de eso. ¿Por qué este tipo de cuestiones solo se pueden confrontar de manera más directa cuando ya ha hecho un poco de crisis? Este es un tema que se viene, o sea, crisis mediática, quiero decir, que ahora todo el mundo ya está muy atento a las licencias y la conexión con los viajes que se hizo. Esa conexión fue la que hizo gatillar esta cuestión, pero el tema de la licencia fuera de control venía de hace tiempo. Entonces hay una incapacidad, creo yo, de poder ver las cuestiones más de largo plazo y de ponerle atención en el momento necesario, más que en el momento requerido por la crisis. Sí.
Ahí sí, muy breve, diputado. Una reflexión de carácter más institucional sobre lo que pasa con el Congreso Nacional a propósito de las menciones que usted hacía antes a las medidas que se han ido tomando en pos de la transparencia, ¿no? Y yo creo que en este tipo de cuestiones de repente es mejor mirarlo, o sea, obviamente hay que atender las infracciones de los individuos, pero también hay que ver cuál es el problema de estructuras que es el que permite las infracciones de los individuos. ¿Cuánto incide algo que yo describiría como una peculiaridad en la institucionalidad chilena, que es una suerte de autotutela del Congreso Nacional, ¿no? Por ejemplo, en este tema la Contraloría no tiene atribución directa sobre los parlamentarios, entonces invita, ¿no?, a que el Congreso Nacional tome voluntariamente la decisión de investigarse a sí mismo, ¿no? Pasa también con el tema de la fijación de los salarios, diputados, no sé si sigue siendo así, pero al menos en la década pasada los parlamentarios chilenos tenían por lejos los salarios más altos de los países de la OCDE, o sea, muy por encima, por ejemplo, de Estados Unidos, Japón, Italia, que tenían un PIB mucho más alto que el chileno. Entonces, en vez de pensar, déjeme decirlo así, que los parlamentarios son incorrectos, parece más razonable decir, bueno, si tienen la peculiaridad de fijarse el sueldo a sí mismos, probablemente eso es lo que genera las condiciones para que pase lo que pasa. Bueno, no, y además el tema de las sanciones de la dieta, que es una sanción baja, lo de la comisión de ética integrada por los mismos parlamentarios. Porque, ¿no?, son normas autofijadas. Claro. Pues, sí. ¿Cuánto incide eso? A ver, lo primero, yo en su momento estuve a favor de la rebaja de la dieta, la respaldé, la apoyé, de hecho, y eso ocurrió, ¿ya? Se rebajó en 1/3, la verdad, la dieta. Ahora, claro, cuando uno va a la calle, la gente te dice, oiga, los sueldos, no tuvo ningún tipo de efecto, la verdad, ¿ya? Pero eso es una reforma constitucional, o sea, está ahí fijado el ingreso o la dieta parlamentaria, ¿ya? Ahora, mira, yo quiero hacer un análisis como más general, más desde el punto de vista más sociológico. Mira, Rosambalón hablaba de la contrademocracia, ¿ya? Y eso implica, entre otras cosas, que no necesariamente lo que es legal es ético, ¿ya? Y por lo tanto, como bien decía el profesor, acá tenemos un tema de legitimidad, ¿ya? Y si uno pudiera pensar en términos estrictos, cómo el Parlamento o la política en general debiera contribuir a recuperar esa confianza, bueno, es haciéndose cargo de estas consideraciones. No el derecho siempre va más atrás de las aspiraciones, ¿no es cierto?, o los cambios, ¿no es cierto?, morales o éticos que existen en la sociedad chilena, ¿ya? Y es por eso que, claro, acá hay una crítica a la institución, el Parlamento, a propósito de esto. También hay actuaciones particulares, ¿ya? Bueno, las propias investigaciones son las que tienen que resolver aquello, pero yo quiero partir desde esa consideración. Ahora, hay una crisis en la sociedad chilena, ¿ya? Hay una crisis porque, por ejemplo, tuvimos que tener una ley de pactos de cumplimiento tributario para que el gran empresariado pagara los impuestos que debe pagar y no los evadiera o los eludiera, por ejemplo, ¿ya? Hay una crisis cuando las instituciones como Carabineros de Chile o la PDI tienen involucrados actores en casos de corrupción, o el caso Hermosilla a propósito de los problemas en el Poder Judicial, ¿no es cierto?, y el tráfico de influencias que existe allí. Jueces como nunca en la historia del país que han salido destituidos a propósito de estos casos y otros que se están investigando hoy con cuadernos de remoción, ¿no? Entonces, tenemos un problema como sociedad a propósito de cómo mejorar las instituciones democráticas. Porque, mire, ¿cómo la ciudadanía no va a estar lejana a todo aquello si lo que ve por la prensa cotidianamente son estos casos, ¿no es cierto?, de corrupción o de problemas de transparencia o de mal uso, ¿no es cierto?, de determinados instrumentos que en su mayoría son bien utilizados por los funcionarios públicos, también hay que decirlo, ¿ya? Acá hay una minoría de personas, claro, pero en su mayoría están bien utilizados. Entonces, yo creo que hay algo y un fenómeno allí que hay que evaluar para ir mejorando, ¿ya? Entonces, aquí no se trata de ir apuntando con el dedo, ¿ya? Porque también hay una práctica, ¿no? Bueno, usted, no yo, no. Creo que hay un problema de sociedad que se debe enfrentar. Y esto debería ser parte también de la agenda programática, yo espero, del debate presidencial a propósito de lo que viene, ¿ya?, de aquí en adelante. Porque de izquierdas a derechas, ¿ya?, y pasando por el centro, tenemos problemas con esto, ¿ya? Aquí nadie tiene el peso moral para apuntar a nadie con el dedo. Acá hay un problema de la sociedad en su conjunto que
que debe ser abordada ya como corresponde. Y nosotros en el Parlamento, y con esto termino, tenemos la tarea de investigar lo que haya que investigar, tomar las decisiones. ¿No debería haber un ente exterior al Congreso que lo fiscalice? Porque finalmente pudiera ser, mira... El que anuncia la investigación es un subordinado de lo investigado. Sí, pero mire, yo conociendo a don Miguel Landero... No, si no es personal. No, estoy hablando de estructura, diputado. Es que quiero pensar en aquello nomás. O sea, el secretario de la Cámara, él tiene una tarea muy importante, ¿ya?, de poder hacer cumplir la Constitución y las leyes. O sea, él está al lado de uno, o sea, así como está Miguel Landero, en cada una de las comisiones cuando a uno le toca legislar, hay un secretario, ¿ya?, que va colaborando y asesorando las decisiones que van tomando el Parlamento, ¿ya? Y por lo tanto uno debiera tender a confiar en aquellas decisiones que se han ido tomando. Ahora, mire, como se dice, echa la ley, echa la trampa. Yo la verdad es que creo que eso ocurre en estos casos y quizás también, y no es quizás, sino que también ocurre en otros casos que son de connotación pública, ¿ya?, y que afectan al mundo privado. O sea, entonces tenemos un tema que hay de fondo que tenemos que resolver, y en ese sentido creo que acá hay una oportunidad para poder avanzar en aquello. Sí. Yo no me cierro a que exista un ente autónomo que fiscalice el rol del Parlamento, ¿ya? Ahora, el problema nuestro es que tenemos una figura muy rara, porque no somos funcionarios públicos, tampoco somos trabajadores particulares, ¿no?, ni privados, no tenemos contrata, o sea, es una cosa muy rara. Tenemos una dieta, inclusive, entre comillas, dieta parlamentaria, ¿ya?, para que entiendan los auditores, y en el fondo nuestro empleador, por decirlo así, es el pueblo, porque uno tiene un contrato, ¿no es cierto?, con aquellas personas que lo eligieron. Pero el del Poder Ejecutivo no podría decir lo mismo, y si está sujeto a la fiscalización de la Contraloría, ¿no? Eso sí, claro. Eso sí. Bueno, a propósito de Contraloría, nos quedan poquitos minutos, Felipe, Daniel, pero quería preguntarles cómo han visto el trabajo de la Contralora Dorothy Pérez, que bueno, ha sacado un montón de informes. Hay uno que afecta a las gobernaciones regionales, ahí está la situación de Claudio Rego, que no vamos a alcanzar a abordar. Bueno, municipios, gobernaciones, está el tema de las licencias, el tema de del paro de profesores. La semana pasada o antepasada, Mario Aguilar habló de una suerte de persecución hacia ese gremio, y uno ve de alguna manera que es algo que ha pasado con la Fiscalía, un intento de politizar Contraloría, que es bien complejo, esto de todos somos Dorothy, de la oposición, mucho esto de respaldar el trabajo de la Contralora, que es una cuestión que debiera ser transversal, ¿no? No digo que desde el oficialismo no lo hagan, pero como de ponerle cierta connotación a la fiscalización que hace la Contraloría, que claramente antes no se estaba haciendo, ¿no? O ahora por lo menos es más visible. Ahí, Felipe, te pregunto cómo ves el trabajo de la Contraloría, que ha generado trabajos que han afectado, digamos, a distintos sectores, no hay una fijación con uno en particular. Mira, lo primero que quiero decir es que el tema de la licencia es un tema que va mucho más allá del Parlamento, y que incluso afecta a la Fiscalía, una cantidad de instituciones. Entonces, claro, el Parlamento tiene especificidades del problema del control, quién controla, etcétera, a diferencia de otras instituciones, pero este es un tema grande y va mucho más allá, y por eso la necesidad de enfrentarlo. Bueno, pero en relación con la Contraloría, ¿qué puedo decir? Me parece bien que la Contralora esté ejerciendo sus funciones a cabalidad, y que sí hay que hacer un esfuerzo de no permitir la fácil politización. En este sentido, yo creo que contra ese todos somos Doris de la oposición hay que tener una resuelta actitud de apoyo a la Contralora, que impida la apropiación de esto por un sector político. O sea, el oficialismo también tiene que dar una señal clara de apoyo a la función fiscalizadora de la Contraloría de una manera imparcial. Sí, y que también separe el tema de la probidad, que es un tema que todos apoyamos, de una dimensión más ideológica que tiene que ver con la valoración de la esfera pública, ¿no? Porque también a veces se usa algo que tiene que ver con el control
sobre el mal desempeño de recursos en casos puntuales para decir que el Estado se tiene que achicar. O sea, lo que estoy diciendo es tal cual ha sido, para resumirlo. El diputado breve. Yo creo que existe una agenda de parte de la extrema derecha de buscar reducir aún más la función del Estado. Y en ese sentido ven acá una oportunidad, a propósito de los problemas de las licencias y otros temas, para argumentar y fundamentar esa posición ideológica. Ahora, el rol de la Contralora es importante, ¿ya? Más allá si es Dorothy o es otro Contralor. Creo que garantizar los procesos con transparencia, con investigación, creo que está bien. ¿Ya? Yo creo que nadie podría estar en contra de aquello. Ahora, buscar politizar esto, entendiendo de que el caso de las licencias, porque el análisis que se hace desde el 2022 hasta el presente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurría en el gobierno del presidente Piñera? ¿Ya? Entonces, yo te aseguro que deben ocurrir casos muy parecidos. ¿Ya? Entonces, y además esto afecta a los municipios principalmente también, un 60% que se reparten de todos los sectores. Bueno, además, entonces yo creo que buscar politizar esto no tiene ningún sentido. Creo que es importante la tarea que realiza la Contraloría, creo que tiene que realizarlo con completa autonomía todos los actores políticos debiéramos aprovechar esta oportunidad, esta crisis, esta suerte de crisis que existe, para tomar decisiones y poder avanzar. ¿Ya? El gobierno ha presentado una batería de proyectos de ley que están descansando aún algunos en la Cámara, otros en el Senado, en materia de transparencia en la función pública, en avanzar, por ejemplo, en el levantamiento del secreto bancario, ¿ya? En un conjunto de materias. Y yo creo que esta es una oportunidad para ponerle el acelerador a aquello, con el objetivo, Patricio, Montserrat, para poder avanzar en esta agenda, ¿ya? Porque, claro, por una parte se aplaude a la tarea que realiza la Contraloría por parte de la derecha, pero por otro lado, en el caso, por ejemplo, del levantamiento del secreto bancario, la derecha se opone, ¿ya? Yo me pregunto a qué se opone, si lo que queremos investigar allí es las rutas del dinero, la relación que existe con el crimen organizado, el lavado de activos, etcétera. Yo creo que en ese sentido acá hay una oportunidad para poder avanzar. Sí, nos tenemos que ir, simplemente mencionar como noticia a último minuto, o como se dice ahora de una manera muy extraña, ¿no? Con el anglicismo breaking, ¿no? La Fiscalía Oriente y el OS7 de Carabineros están en estos momentos realizando un allanamiento tanto en el domicilio del gobernador Claudio Rego como en sus oficinas en la Gobernación Metropolitana. Todo esto en el contexto de la investigación abierta, como ustedes bien saben, a propósito tras la auditoría de la Contraloría. Esto, bueno, en un cuadro que se vuelve, yo diría, notoriamente adverso para el gobernador, lo digo de manera elegante. Bueno, Felipe Agüero, muchas gracias, que tengas un buen día y una buena semana. Muchas gracias, Patricio, gracias, Montserrat, y también un placer compartir con el diputado Melo. Gracias, Felipe. Diputado Melo, como siempre, muchas gracias por venir en este día lluvioso, además, que no es menor. Sí, gracias a usted, bueno, Montserrat, Patricio y a Felipe. Y bueno, tenemos una semana con hartas cosas importantes. Así que hacer un llamado a informarse y a ir a votar el 29 de junio en las primarias. Ya, vamos a ir un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con una muy interesante entrevista.